yo recibo mucho más placer. Creo que es más importante el trabajo que he hecho como profesor que el trabajo que yo he podido hacer como bailarín personalmente. Y siento sin duda alguna muchísimo más placer. El hecho de poder crear nuevos bailarines, de poder hacer nuevas generaciones de bailarines que lleven, ¿no verdad?, dentro de ellos la escuela cubana, la forma de bailar de los cubanos, para mí es mucho más importante que yo haber sido bailarín, lo cual quizás pueda decir que me frustré un poco, aunque llegué a primer bailarín con el ballet Alicia Alonso. Y cuarta. Y un plie. De plie, pasé más alto en el último, ahora ves. Y todo ese tiempo tenemos, ve como tenemos tiempo. Y, brazo abajo, y, dos, bien estirado. Otra, bien estirado. Bien andeor la pierna. Sí. Bien, y tome. Y plie quinta, brazo para usted. Mi madre tuvo que ver muchísimo en mi gusto por la música. Yo, sinceramente, yo me imagino como todos los hijos recuerdan mucho a su madre, yo la recuerdo extraordinariamente. Porque desde que yo tengo recuerdos, imágenes, en mi vida yo la recuerdo a ella tocando el piano para que yo me durmiera. Siempre tocaba el piano a la hora de acostarnos a dormir mi hermano y yo. Y nos dormíamos al son de su música. Fernando decía, como sabio que era, siguiendo los postulados de los grandes maestros de la historia del ballet, que la técnica es solamente un medio para llegar a un punto más alto, a un fin que es el hecho artístico. Y ese hecho artístico no se hace con poses, ni con pasos, ni saltos, ni giros, ni batido de las piernas. Es necesario que el bailarín sepa, como se dice, el gran Oberret dijo, no será nunca artista el bailarín que no sepa que es la cabeza la que guía sus pies. Y él, lo recuerdo siempre, de verlo con un esqueletico que tenía, y él estudió minuciosamente el cuerpo humano, desde el punto, igual que hizo Carlos Blasi, el famoso pedagogo italiano que le dio las bases científicas al entrenamiento del ballet, el que dividió el entrenamiento en barra y centro. Fernando no solamente practicaba, sino que enseñó a los que después fueron alumnos cada parte, es decir, la parte ósea que entraba en cada paso, los músculos, las articulaciones, para que científicamente el bailarín supiera qué parte de su cuerpo entraba en eso. Ya, suelta. Eso mismo. Pan, 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 pan y para. Seco, baja el hombro. Ahí. Pose para adelante, échate para adelante. No, más. Ahí. Vamos a hacerlo. Una vez más. Un poquito mejor.
fíjate que después tú puedes hacer barbaridades porque podrías haber dado una doble vuelta que hiciste ahí. Ahí al final hiciste una cosa sensacional ahí, que lo puedes hacer si te da la gana. Y yo me paro a aplaudir. Yo me acuerdo de tantas cosas, me acuerdo de verlos bailar tantas cosas a ambos. Y me acuerdo cuando papá deja de bailar y entonces él decide quedarse aquí para hacer la compañía y la escuela. Me acuerdo de papá haciendo la metodología de la escuela cubana. Cuando tenía alguna duda, le preguntaba o a mi tío Alberto o a mi mamá. Pero el análisis, el escribirlo, el saber, el análisis físico, de qué paso lo prepara uno para el que viene, de el orden en que se va a hacer esto, de cómo debe ser la escuela cubana. Me acuerdo de él sentado escribiendo ahí solito. Yo me pongo a pensar que yo llegué al Ballet de Cuba, en aquel entonces tenía 14 años. Y era entonces que yo había descubierto que mi vocación iba a ser la danza. Y sabía que solo en el Ballet de Cuba, donde estaba Alicia, donde estaba Fernando, donde estaba Alberto, había posibilidades de desarrollar esa vocación mía. Y llegué a un medio maravilloso, porque en ese medio Fernando era un pedagogo especial, porque Fernando no se limitó a enseñarnos lo que era la danza clásica, su técnica, sino que nos formó. Yo debo muchísimo de mi formación a Fernando, también a Alicia y sobre todo en lo artístico a Alberto. Pero desde el punto de vista de mi ética, de mi compromiso con mi arte, de mi compromiso con la enseñanza, yo creo que fueron las enseñanzas que, sin yo darme cuenta, yo era muy jovencita, Fernando fue inculcando en nosotras. Tuve que asumir la responsabilidad de ser profesora. Gracias a, tengo que volver a repetir su nombre, a Fernando Alonso, que nos inculcó también paralelamente el desarrollo nuestro como bailarinas y como profesora. Y eso a mí me enriqueció tremendamente. El aprender por Fernando a tomar los ensayos, a ser meticulosa en los detallitos, en saber ver, inclusive cuando está muy bien para otros ojos, poder encontrar, ir escarbando y cada vez hacerlo mejor. De Fernando no alcanzaría el tiempo para hablar, pero hay rasgos que son tan presentes y que yo pienso que perdurarán en él, en su personalidad. Fernando fue siempre lo que yo aprecié a partir de que estuve a su lado en el año 1951, cuando obtuve una beca de las 30 que dieron en ese momento la Academia Alicia Alonso. Fernando era una persona, yo diría que muy inquieta por conocer. Fernando sabía, pero él quería saber más, de todo tipo de cosas. Primero de deporte, él empezó con el deporte. Eso hizo que él se vinculara con determinados comportamientos de la salud del ser humano y eso ayudó mucho para cuando hizo el método de enseñanza a partir de la experiencia que tenía y lo puso en práctica con ese grupo, que era un grupo abierto de la academia, pero estábamos las 30 becadas. Fernando, además, tenía en su persona, tenía en su formación una cultura muy amplia, muy vasta, no solo desde el punto de vista de las artes, sino también de cuestiones científicas, de cuestiones de educación, cuestiones de todo, de todo. Fernando realmente era una persona, como dije antes, muy inquieta, pero además era una persona que tenía una ética admirable.
Él, fuera de la clase de ballet, fuera del ensayo, en mi experiencia, cuando tenía que hablar con él me daba consejos y se los daba a otros también, pero mi experiencia era que era realmente como si él estuviera ayudando a alguien cercano, digamos familiar, que en definitiva nosotros fuimos sus niñas, ¿no? Y la generación mía, la generación nuestra, me siento privilegiada, muy privilegiada realmente con todo lo que Fernando me aportó. De Giselle tuve la maravillosa experiencia del trabajo con Alicia y con Fernando, que fue excepcional, y entrar en contacto inicial con esto que fueron mis niñas adoradas, las cuatro joyas, las llamadas las cuatro joyas, todas ellas que formaron parte de una especie de círculo de infantes muy queridas, se convirtieron en mis alumnas y se convirtieron en mis intérpretes con aquel trabajo en Giselle. Fue una especie de juego, de experimento estético, más bien acerca de la fantasía y la realidad, el vuelo. Fue una experiencia también muy académica, muy dura. Y Fernando, usted sabe que ha sido siempre un maestro muy exigente, pero muy exigente como pocos yo he visto en esta profesión. Y yo me quedé impresionado extraordinariamente con ese hombre, pero no por la enorme cantidad de conocimientos que tenía. El rigor con que él analizaba función por función. Así lo fui conociendo más profundamente y me di cuenta de lo que significaba y lo que significó ese hombre para la cultura cubana y sobre todo para el desarrollo del ballet en Cuba. Ese hombre es el creador de la Escuela Cubana de Ballet. Así fue como conocí por primera vez al maestro Fernando, que fue el que nos hizo las pruebas. Y después de eso tuve la fortuna, porque no es suerte, es fortuna, de estudiar con el maestro Fernando y mantener hasta cierto punto unas relaciones bastante estrechas. Me seleccionaron para ser maestro de paso a dos de dúo clásico de los grupos que estaban por detrás de mí. Recuerdo muy bien que mi clase eran los sábados, en la mañana, en el Ballet Nacional de Cuba, y él venía, se sentaba en la sala, hay una sala muy grande allí en el Ballet Nacional y que tiene un balcón. Él venía, se sentaba en el balcón, ponía su agenda en el muro, veía la clase, yo veía que él tomaba notas, terminaba la clase, me decía, ven, y me decía, mira, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, aquí tienes que decir de esta forma, aquí no te expresaste bien, tienes que insistir por este lado, tienes que tener cuidado como dices las cosas, esto se te escapó, esto estuvo bien. Y eso duró un periodo, en estos momentos no sé decirte cuánto tiempo, pero yo sé que yo después de eso continué como maestro de dúo clásico de la Escuela Nacional de Arte. Me doy cuenta que en mi labor como maestro tengo mucho del maestro Fernando. Hello. Hey, brother, how are you? How are you? What's happening? What's happening? It's raining cats and dogs. It's raining cats and a dogs. lot of lightning. Listen to me. This is a recorded. Yeah. Do you know that? Yes. Yes, I heard. All right. Okay. But it's wonderful to talk to you. Everybody here asks about you all the time. Well, we don't forget your important contribution to the Cuban ballet. Thank you. Thank you so much. Sonia is here with me, and she's going to shout, hello. Listen to that. Listen. Hello, Fernando. How are you? Did you hear her? Sonia, I'm fine, but your English is getting better and better. Oh, yes, yes. Of course.
What are you teaching in Cuba? I'm teaching two couples, very talented, and they work very hard. There are so many good dancers. But everybody in Cuba wants to be a dancer. Fernando, listen. Last night, I went to the theater to see. Where? Last night, I went to the theater to see the ballet, the Miami City Ballet, and you know what they played? They played Fancy Free. Oh my God, you danced it. And so did you, I think, no? Yeah, you danced it. I remember that. You remember? I remember you danced. What was the name of the dance? Pan con queso, guayabano. Pan con queso, guayabano. Remember? Yes, I certainly do. Hey, qué bueno está eso, la verdad. Brother, qué pena que te tenga que dejar. Yo te deseo. Yo te deseo. Lo siento, hermano. Óyeme, escúchame. Yo te deseo a ti, no 91, 150. But in good shape. But in good shape. I hate to leave you because I wish you were close to me. But let's I was too. Let's hope that you can come next year or something like that, you know. I hope so, brother. Yes. And sometime I hope you can be here too. Well, let's hope so. Let's hope so. Yeah. All right, brother. All my love to you and to Yoli. All my love to you. And your and family. A big bear hug. A big bear hug, that's right. Okay. Bye, brother. I love you. Love you. Same way. Bye. En su constante búsqueda de nuevas formas coreográficas, el ballet de Camagüey emprende otra faceta de la danza y surgen elegías antillanas, De cara al sol, homenaje a la Avellaneda, presencia de Camilo, Por corazón una estrella, todos producto del trabajo conjunto entre el dramaturgo Nelson Dor y los coreógrafos Gustavo Herrera y Roberto Rodríguez. Actualmente el ballet de Camagüey cuenta con un repertorio clásico y contemporáneo. Insistimos mucho en revitalizar el repertorio clásico porque consideramos que este repertorio obliga a los bailarines a un mayor rigor técnico, a un mayor rigor artístico, desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista interpretativo, y aparte de que es muy importante que el público vea los clásicos también para que tengan una panorámica más amplia de lo que es el ballet. Insistimos en las cosas contemporáneas conjuntamente con eso. Sigo siendo un fanático del ballet y sobre todo un admirador enorme de ese hombre, con la sencillez con que hablaba Fernando, con la generosidad que mostraba siempre, con ese deseo tremendo de enseñarnos a todos, ¿no? Sin pedir nada a cambio, sencillamente se sentía satisfecho, ¿no? Y se sentía agradecido de que nosotros nos dedicáramos a hacer crítica de ballet. En una época en que prácticamente no se hacía crítica de ballet, no había críticos de ballet en Cuba, y él nos ayudó realmente a formar. Eso es una cosa inolvidable y hay que decirlo así, ¿no? Él se quedó para siempre en la cultura cubana porque es el creador de una escuela de ballet, que eso, para los entendidos, para los que conocen bien, se sabe que es una de las cosas más difíciles que existen. Hay escuelas que tienen 200 años de fundada. Hay una escuela italiana, hay una escuela rusa, hay una escuela francesa y hay una escuela cubana, que es la última de las grandes escuelas de ballet. Y eso fundamentalmente se le debe a la labor del maestro Fernando Alonso. Por ese legado, nosotros en este centenario no tenemos que recordar a Fernando con una tristeza, sino con una alegría y con un agradecimiento, porque el hombre, cuando ha vivido y dejado una obra válida, nunca muere. Yo me enamoré de la danza porque
Era la simbiosis, vamos a decir, del elemento musical que a mí tanto me gustaba. Me ha gustado siempre mucho la música y además de eso el ejercicio físico, el deporte.